Vamos a dar el gusto de saludar a un colega cordobés que desde hace tanto tiempo revista en Europa, vive en Italia, en Roma. Marcelo D'Aloisio, qué gusto saludarte, amigo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Marcelo. Pablo, Marina, un placer enorme. Muy buenas noches para ustedes. Gracias de corazón por este espacio. Un gran abrazo a todos los amigos televidentes que están en estos momentos conectados con nosotros, con Telediario. Bien, desde allí nos vas a contar, le vas a tomar el pulso, como siempre lo haces, a las noticias, aún las de último momento, desde allí, desde Europa. Hoy con un emergente que en realidad, en rigor, proviene de ayer, pero con novedades hoy. La tensión que se había desatado a partir de un posible ataque ruso a Polonia, que en definitiva quedó desbaratado con el correr de las horas. Contanos. Sí, realmente hemos tenido el corazón en la boca, estimados amigos, porque, a ver, hay que ser honesto. Vladimir Putin, el presidente ruso, está perdiendo cada día que pasa esos territorios que había conquistado su ejército. O sea, los ucranianos están reconquistando el territorio arrebatado por las Fuerzas Armadas rusas. Entre ellas Kherson, una ciudad que fue la primera anexionada a la Confederación Rusa. Obviamente, Putin no ha querido quedarse con la sangre en el ojo y durante todo el transcurso, digamos, no de hoy, sino de ayer, realizó bombardeos masivos de misiles de crucero en cada rincón de la geografía ucraniana. Obviamente, digamos, el gobierno de Ucrania, las Fuerzas Armadas del país invadido, ha querido defenderse de esos ataques con misiles antiaéreos, ¿no es cierto? 2 de ellos cayeron por error en territorio polaco, matando a 2 personas, a 2 polacos. En un primer momento se creía que fuesen misiles rusos, estimados amigos, ¿no es cierto, Pablo, Marina? Después, con el pasar de las horas, el mismo presidente polaco admitió que eran, digamos, misiles antiaéreos de Ucrania. No se hizo a propósito, evidentemente, fue un error. Acá se lamenta muchísimo la pérdida de esas 2 vidas humanas, de esos 2 polacos, pero nosotros hemos estado con el corazón en la boca, porque Polonia no es Ucrania. Y me tomo el atrevimiento de contarles este detalle, ustedes lo saben mejor que yo. Polonia es miembro de la OTAN, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte prevé que si un país miembro de la OTAN, de este club, llega a ser atacado por un país tercero, los otros miembros de la Alianza Atlántica tienen que salir a defenderlo. Y cuando estamos hablando de otros países de la Alianza Atlántica, me refiero fundamentalmente a Estados Unidos. Ahí sí que hubiéramos corrido el riesgo de que se desatara una tercera guerra mundial entre 2 potencias atómicas y que el señor Putin, estimados amigos, pudiese utilizar las armas atómicas como él siempre ha amenazado. Con el pasar de las horas todo se ha resuelto, pero claro, muchos dicen esto no hubiera ocurrido si el señor Putin hubiera invadido Ucrania el pasado 24 de febrero, ¿no es cierto? Marcelo, le quiero consultar por el impacto de la guerra en Europa, pensar en la cuestión energética, las restricciones que ustedes atraviesan, cómo impactan en lo cotidiano y también la inflación, ¿no?, que se mete en la agenda de los europeos, de los estadounidenses, que siempre fueron tan ajenos a este fenómeno. Totalmente. Acá en Europa nunca, digamos, se estuvo sufriendo una tasa de inflación tan alta en los últimos 40 años. Les hago un ejemplo. Justamente, sin ir más lejos, esta mañana se dio a conocer la tasa interanual acá en Italia, sin hacer comparación alguna con otros países que conocemos muy bien. Pero la tasa interanual, digamos, en Italia, durante el mes de octubre se ha ubicado en el 11,9%. Y la tasa mensual, solamente en el mes de octubre, respecto a septiembre, fue del 3,6%. Sin ir más lejos, esta mañana me cruzaba con una señora mayor, una jubilada, que me decía, estoy enojada. Estoy enojada porque la semana pasada vine a comprar 1 kilo de azúcar y pagué 80 centavos de euro. Hoy lo pagué 1,30 €. Si esa no es inflación, la inflación ¿dónde está? Nadie estaba acostumbrado a eso acá en Europa, evidentemente. ¿Y a qué se debe la inflación? Se debe particularmente al aumento del costo energético, porque la luz es producida a través del gas. El error también ha sido cometido por los gobiernos europeos, queridos amigos, ¿no es cierto? Porque todo el mundo sabe que la Unión Europea siempre ha mantenido buenas relaciones con Putin. ¿Por qué? Porque el presidente ruso te vendía el gas a vos, digamos, mucho más barato respecto a lo que te podrían vender otros proveedores. De la noche a la mañana, Rusia cambia estrategia, te cierra la canilla y estas son las consecuencias que estamos padeciendo, ¿no es cierto? Ahora, la esperanza que uno tiene realmente es que se acabe cuanto antes con esta guerra para que no haya más muertos y que, bueno, los podamos poner entre los rieles sobre los rieles desde el punto de vista económico, ¿no? Y concretamente, Marcelo, están por comenzar el invierno por allí. Ya se han tomado restricciones en algunos países que tienen que ver con el consumo de gas, agua, horarios para bañarse. Contanos un poquito en lo concreto. Bueno, a ver, digamos, por ejemplo, los monumentos más importantes efectivamente de Europa están apagados a una cierta hora de la noche. Por ejemplo, la Torre Eiffel de París, cuando antes estaba encendida hasta la 1:30, 2 de la madrugada, ahora digamos, la apagan a las 12 menos cuarto de la noche, ¿no? Ustedes están viendo imágenes en estos momentos de una calle céntrica de acá, del centro de Roma,
muy cerca de la estación Termini, la estación ferroviaria, y muy cerca de nuestra embajada argentina en la Piazza del Esquilino, ¿no? La embajada argentina que tenemos acá en Italia. Y como ven, la iluminación en la vía pública no es muy buena que digamos. Se trata de ahorrar, absolutamente. Y después les cuento algunas curiosidades. También con respecto al gas, ¿no es cierto? Acá, como ustedes están viendo inclusive las imágenes, pero lo saben mejor que yo, la mayoría de las personas viven en departamentos, ¿no es cierto? El gobierno italiano, para hacer un ejemplo concreto, te está obligando a no tener la calefacción encendida en tu casa a una temperatura superior a los 19 grados centígrados. Y hay muchos departamentos, muchos edificios que tienen la calefacción centralizada, por lo cual allí es mucho más fácil controlar por parte de las autoridades si el administrador del edificio cumple o no con esa normativa. O sea, de no encender la calefacción, en ese caso centralizada, a más de 19 grados centígrados, ¿no? Por suerte, acá en Italia tenemos un clima efectivamente un poquito más agradable respecto a un invierno como podría ser el alemán, donde allá se corre el riesgo de que haya un apagón, porque Alemania es el único país que siempre, digamos, ha acudido al gas ruso porque es mucho más barato, y se corre el riesgo de que haya un bloqueo, un apagón, y sobre todo una merma en la producción industrial, que sería muy grave para la locomotora de la economía europea, ¿no? Claro está. Bueno, y por último le queremos preguntar... Sí, hay que decirle a la gente que Marcelo, entre las múltiples tareas que desarrolla como periodista en Italia, él está muy cerca del Vaticano, digámoslo. Sí, pero además también es un aquilatado periodista deportivo. Eso le queremos preguntar. Claro. Hay que decirlo, trabaja todos los fines de semana en las transmisiones de deporte, es un gran periodista deportivo. ¿Cómo es la previa de este Mundial para Italia, viéndolo de afuera? Contanos ese dato, Marcelo querido. Bueno, como verán en las calles de Roma, por ejemplo, no hay mucho entusiasmo, efectivamente, por parte de los hinchas, ¿no? Así que bueno, no, acá se vive con mucha angustia. Para colmo, Italia esta noche jugó un partido amistoso con Albania. Es verdad, ganó Italia a la selección efectivamente de Albania, pero sinceramente, para ser honesto, digamos, es una gran angustia. Una gran angustia porque ya son 2 mundiales donde está ausente la selección azzurra. No lo echaron al técnico Roberto Mancini porque meses antes había salido campeón de Europa, ¿no es cierto? Pablo Marina, ¿no? Pero la ausencia de la selección italiana del mundial, además de provocar una angustia para los apasionados del fútbol italiano, ¿no es cierto?, porque no hay que olvidarse que no hay mucha diferencia entre los italianos y los argentinos. Jorge Luis Borges decía que los argentinos somos italianos que hablamos en castellano, ¿no? Para ser honesto, esto repercute también en la economía de todos los días, a propósito de crisis económica, porque cuando Italia participaba en un mundial, por donde te dabas vuelta veías comercios que invertían en publicidad, agencias de viaje que trabajaban a full, entrabas hasta un banco o un correo y encontrabas la publicidad de ese banco con algún jugador de la selección italiana. Y bueno, se han perdido muchos puestos de trabajo, o mejor dicho, se podrían haber generado nuevos puestos laborales gracias a la participación de Italia en una cita mundialista, ¿no es cierto? Marcelo, como siempre ha sido un placer. El placer ha sido mío, gracias por este espacio y deseo que tengan una feliz conclusión de jornada. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Otro.